Regresamos y nos quedamos con empezamos a hablar sobre la educación de Jesús. A mi parecer, yo opinaba que para mí había tenido acceso a cierta cultura, no tanto porque fuera, digamos, como alguien instruido de escuela que repite y repite, simplemente como perico, digamos, como a veces nos enseñan en la escuela, en el sistema horrible que tenemos. Pero sí era alguien que aplicaba mucha filosofía y tuvo que haber aprendido esa forma de llevar esa filosofía de alguna manera. Bueno, yo los estudios últimos, por ejemplo, hay uno de un señor Dunn, inglés, que se llama Jesús Recordado, un libro así. Más bien, lo que nos dice es que Jesús capta de la cultura popular. Es que nosotros, digamos, los que hemos estado estudiando media vida, acostumbramos a despreciar mucho la cultura popular, esa sabiduría que tiene la gente. Pero es una gran sabiduría. Claro. De la gente que no ha estudiado, sino que ha estudiado, como dicen, en la universidad de la vida. Entonces parece que Jesús es eso, viene de ahí. Y después manifiesta en los evangelios, lo que nos dicen los evangelios, una intensa vida de oración y una comunión, una comunicación permanente con su Padre, al que llama papá. Así, papá como tus hijos te pueden decir papá, esa misma confianza. Entonces, es una persona, diría yo, que de la cultura popular, y gracias a esa intensa comunicación con su Padre, tiene un mensaje propio, sin necesidad de haber ido a ningún lugar. Todo indica que no salió de Israel. Sí, perdón, hay un punto que sería bueno traerlo porque vuelve otra vez al texto bíblico. ¿Jesús sabía leer o no sabía leer? Jesús toma en Lucas un texto, se sube, lo lee, el Espíritu de Dios está sobre mí, lee un texto de Isaías. Eso yo lo que comentaba, porque en esa época la gente que escribía y leía no era cualquier persona. Sí, pero es muy posible que como una maña judía, yo no sé si ustedes han visto a nuestros hermanos evangélicos que te recitan, más nosotros como católicos, bueno, yo en el caso de don Miguel, yo no necesito tomar la Biblia y leer el Padre Nuestro. Yo puedo, usted me dice, mira, léete el Padre Nuestro, con respeto tiene que tomar la Biblia, pero no lo voy a leer, lo voy a hablar porque lo tengo memorizado. Los judíos tenían y tienen todavía esa tradición de estar memorizando cosas. Entonces ahí donde nos entra la espinita es, Jesús, ¿de verdad leyó en el templo o lo que hizo fue tirar lo que tenía de memoria? Porque así podemos leer a Neruda, no sé, leer a Jorge de Bravo, leer miles y miles de cosas que andan en el disco duro del ser humano, pero simple y sencillamente están memorizadas. Entonces no podemos decir que Jesús, por lo que también don Miguel acertadamente trajo, él tenía mucho de cultura popular. Sus parábolas, las cosas que nos decía, que queríamos que aprendiéramos, eran cosas que unidas con los valores de otras culturas, pareciera que está hablando de eso, pero asume otros puntos, como sentirse hijo de Dios, ¿verdad? Entonces sí es importante, si Jesús sabía leer o no sabía leer, todavía no estamos completamente seguros. Yo creo que, creo no, por lo que uno lee cuando la mujer que traen para que la apedreen y dicen que él se quedó escribiendo en la arena, se quedó escribiendo. Entonces, si yo escribo, leo, ¿verdad? Obviamente que lo ha conectado. Se queda escribiendo en la arena mientras él le dice a los demás, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y entonces Jesús se queda ahí, arrodillado en la arena, y luego le dice a la mujer, ¿dónde están los que te señalaban, verdad? Algo así, creo que es. Sí, así es, está exacto. Creo que por ese medio entiendo que lee, ¿verdad? Además, siempre dentro de lo que tú lo expresaste hace un rato, hay muchos textos y la historia de Jesús es un rompecabezas armado a la actualidad. Digamos un rompecabezas porque lo escribe un evangelista, luego lo escribe otro en actos separados, luego los juntan todos los libros, luego aparecen otros. No tanto en actos bueno, separados. ahí, si me permite, pero escuchemos a Olma, Okay, ¿verdad? Y bien. después yo quiero. Cuando digo actos separados no es que se sentaban los cuatro en la mesa como estamos nosotros cuatro a escribir la historia de Jesús, sino que de alguna manera cada uno lo expresó en su modo como lo vivió, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo ponen allí, pero bueno, ahora con el tema de los evangelios apócrifos y otra serie de evangelios,
los rollos del mar Muerto y todas esas cosas, pues se ponen como en el camino otros textos que todavía estamos en duda, o se está en duda si se aceptan o no se aceptan, y la veracidad del tema. Se les conoce la antigüedad, pero no se sabe exactamente quién los escribió. Dicen que escribió el Evangelio de Judas, que ese fue el último más controversial de todos estos. Igual nos quedan ahí como para estudiarlos, analizarlo y ponerlo entre las comillas, ¿verdad? Entonces por eso digo una serie de textos armados que nos arman la historia de Jesús, y hoy tenemos todos, gracias a estos textos enriquecidos, una visión de lo que pasó hace 2000 años, que es muy difícil. Yo digo que esto es un éxito de la humanidad de aquel entonces, pues poder armar una historia como la armaron y como la tenemos todos, de alguna manera referenciada en diferentes libros. O sea, libros que escriben sobre Jesús y autores que escriben sobre Jesús. Podríamos llenar este lugar de libros y historias. Y quedaría muchísimos afuera. Quedaría mucho por llenar, y no sabemos exactamente qué de todo está totalmente verificado y cierto. Y si nos ubicamos por ahí en el año 300, donde se juntan muchos libros para armar y organizar la iglesia, podríamos entender que en ese tiempo no había globalización, no había internet, no habían cosas como para traer todos esos libros a la mesa y ponerlos sobre lo que conocemos hoy como Biblia. Pero entonces lo que nos trae la infancia de Jesús es, primero, que tenía gran sabiduría. De 12 años, fue un niño que sorprendió. Hoy en día nosotros, un niño de 12 años de 4 años nos sorprende por lo que ve en internet y lo que ve en televisión y, como dices tú, la cultura popular. Pero en aquel entonces el niño, como tú dijiste hace un rato, sorprendió en la sinagoga por lo que expresaba, por lo que decía, que pudo haberlo oído de sus padres, pudo haberlo oído de alguien que le aconsejaba, o pudo haber tenido un tutor, un maestro que le enseñó, que le guió, y él con toda autoridad expresó lo que otro le expresaba, como lo estaban contando ahora, si leía o no leía. De alguna parte lo sacó. Y lo más sagrado, tratándose de Jesús, es que tal vez tenía una comunicación divina donde el ser divino le hablaba, le expresaba y le decía, mira, di esto. Bueno, sabemos que Elí lo guiaba, ¿verdad? Entonces ahí se queda uno en ese aparte de que de todo es cierto o todo a la vez, porque todo puede haber ocurrido, que lo guiaban, que alguien le enseñaba, que él escuchaba, y que estaban en un clan de personas que hablaban todo el día lo mismo. Y ustedes lo dijeron hace un rato, son culturas ligadas a una religión. Desde niños aprendían a leer el Torá para aprender de Dios, y él seguramente hablaba con autoridad, pero de cosas nuevas que no estaban ahí. ¿Usted dónde sacó eso? Como tú dijiste, ¿verdad? La grandiosidad de este ser fue lo que sorprendió a esos señores, y luego desaparece. Hay crónicas que hablan de que estuvo en Egipto. Bueno, el ángel le dijo a José, llévate al niño a Egipto para salvarlo de la muerte de Herodes, ¿verdad? Hay un enredo en la Biblia y uno se hace colochos porque dicen que hasta que muriera Herodes volvía, pero ahí hubo varios Herodes, ¿y cuál de todos? Y hay crónicas que dicen que murió 4 años antes de Cristo, entonces uno queda, bueno, ¿cómo fue el enredo? Hay crónicas que uno queda como, históricamente hay desfases, que uno quisiera como tenerlos claros, pero eso va a ser casi imposible. Ya suelto mi palabra. Y entonces se queda uno como, bueno, ok, Jesús aprendió, fue a Egipto. En Egipto había mucha sabiduría, mucho conocimiento. De hecho, mucho del conocimiento que había en la Mesopotamia tiene orígenes egipcios, mucho. La relación Egipto-Israel por aquello de Moisés y el conocimiento que traían los patriarcas de la antigüedad, también estaba ahí. Es decir, Egipto era como toda esa región de la Mesopotamia era como el lugar culto de toda la región. No había, o sea, Roma estaba por un imperio, los griegos tenían un conocimiento, una sabiduría, pero estaban en el mismo lugar, árabes, judíos, egipcios, muy cercanos, un poco más lejos, pero hindúes. Toda esa región tenía un conocimiento, una sabiduría, toda esa región estaba empeñada en el saber. Y si te sales de ahí hacia afuera, lo que se ven son grupos, tribus, conquistas de tierras, algo diferente a lo que se gestaba en el plano. Entonces creo que Jesús nació en un lugar donde la cultura, la educación, la enseñanza, los libros, lo que la gente hablaba era cultura, conocimiento, sabiduría, y seguramente eso fue lo que lo nutrió más adelante. Y como tú decías, quizás leyó a Platón, quizás, no sé, o sea, es un decir, ¿verdad? Pero nos queda ahí como en el será, no será, y se vuelve la discusión de 2000 años, ¿verdad? Sí, pero yo creo que no es tan difícil. A mí me parece que todo lo que es Jesús de Nazaret se explica a partir de la cultura de Israel y de la tradición religiosa de Israel, conservada en lo que nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Sí, no hay que buscar en otro lugar. Hay una profundidad y una experiencia de Dios.
y un conjunto hasta de peleas con Dios. Israel quiere decirle que lucha contra Dios. Y tenemos libros como el de Job, ¿verdad? Que es una tensión tremenda de protesta contra Dios. Pero tenemos también poesías, tenemos de todo. Entonces, no hace falta salir de la cultura de Israel, una cultura riquísima, ya para entonces milenaria. Pero, perdón que le interrumpa, pero a mi parecer creo que sí habrá influencias de todas las culturas que habría ahí en ese momento. O sea, Pues, indirectamente. es como ahorita nosotros vivimos y no, digamos, aunque no nos influye, digamos, hasta cierto punto los japoneses, pero tienes influencia en los relojes, en las teles. En ese momento yo supongo que aunque tú estuvieras en algún pueblo, el intercambio comercial, Sí, el intercambio de ideas, única, tuvo que haber cierto tipo de influencias, ¿no? Influencia comprobable en la escritura no es ni de Grecia ni de Roma, Sí, es mucho es más de antigua. Persia, aquel asunto de la apocalíptica, de la espera de un juicio y de un final de la historia. Es lo único comprobable. Y además, lo que mencionaba anteriormente, algunos mitos babilónicos, como el del diluvio universal, hay un Noé babilonio que se llama Gilgamesh. Las crónicas de... Sí, pero todos estos son cuestiones bastante antiguas con respecto a la vida de Jesús. Más bien los profetas de Israel tienen unas enormes discusiones contra las religiones cósmico-agrarias de Palestina, ¿verdad? Porque Israel es un pueblo que llega a Palestina desde Egipto, entonces se encuentra con unas religiones muy atractivas para gente que tiene que vivir de la agricultura, y ahí tiene unas tensiones enormes. Lo voy a interrumpir, vamos a ir a un corte y regresamos con este tema porque creo que aquí ya empezamos a entrar algunas dudas que yo tengo, digamos, con lo que uno ve y observa, de exactamente eso, de qué tanta influencia había, por ejemplo, de la formación de la religión como tal, en cuanto el creer en un solo Dios, porque eso ya también se venía dando en Egipto, y el monoteísmo. Entonces, expresando más o menos lo que uno lee, uno busca y uno observa, al parecer sería como si desde antes yo hubieran venido tratando de armar la forma de cómo se establece la religión que conocemos como ahora, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, Hijo que muere y renace. Hay varias religiones que tienen esa semejanza. Vamos a un corte, ahorita regresamos a seguir con esto. Estamos en la oscuridad.